Hola amigos, entonces continuando con estos videos que estamos hablando de temas importantes sobre el derecho constitucional, vamos hoy a ver lo que son los derechos fundamentales. Entonces lo primero que tenemos que mirar es cuáles son los derechos fundamentales en Colombia. Conocer qué son y cuáles son los derechos fundamentales en Colombia es de gran importancia, dado que estos son inherentes a toda persona en razón a su dignidad humana, sin ninguna distinción de raza, sexo, religión u otra, por lo que cuentan con una protección judicial reforzada y especial estipulada en la Constitución Política del 91. Hay 31 derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Los derechos fundamentales de los colombianos se encuentran en el título 2, capítulo primero, desde el artículo 11 al 41 de la Constitución Política del 91, lo que da un total de 31 derechos fundamentales, sin contar aquellos que vienen por conexidad, que después los explicaremos más detalladamente. Estos son los principales derechos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos, por lo que en el siguiente video realizaremos un breve resumen del listado de los derechos fundamentales. Dada su relevancia, se hace necesario conocerlos tal como están en la Constitución Nacional. Tenga en cuenta que estos hacen parte de los derechos, las garantías y los deberes de las personas en Colombia. Asimismo, recuerda que la acción por medio de la cual se protegen estos derechos, conocidos también como derechos de primera clase o de primera generación, es por medio de la acción de tutela. ¿Qué son los derechos fundamentales? Dado que ya en una ocasión hablamos sobre lo que son los derechos fundamentales según los autores, pero vamos a ver a un grosso modo qué significa. Se tiene que los derechos fundamentales de los colombianos son aquellos reconocidos legalmente y protegidos procesalmente, establecidos por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, se les conoce también como principios fundamentales de los derechos humanos. Es de resaltar que este concepto tiene su origen en Francia en 1770, durante el movimiento político que llevó a cabo y consiguió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Entonces, la lista de los derechos fundamentales según la Constitución del 91. Veamos ahora cuáles son los 31 derechos fundamentales encontrados en la Constitución Política de Colombia del 91, junto con el texto que cada uno de ellos contiene. El primero es el derecho a la vida, uno de los derechos fundamentales más importantes, o el más importante. Artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte en Colombia. Segundo, dignidad humana. Artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tercero, igualdad ante la ley. Artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Cuarto, la personalidad jurídica. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Quinto, la intimidad personal y familiar y buen nombre. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se han recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Tercero, el libre desarrollo de la personalidad. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Séptimo, la prohibición de la esclavitud. Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Octavo, la libertad de conciencia. Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Noveno, la libertad de cultos. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Décimo, la libertad de expresión y pensamiento. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones y la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen la responsabilidad social y se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Hermanos, amigos, para la próxima vamos a continuar con otros derechos fundamentales. Entonces, quedan invitados para la próxima video. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga.